¿Hasta dónde ha llegado la humanidad para castigar a quienes desobedecen? Desde jaulas de hierro que exhibían cuerpos en descomposición hasta máquinas diseñadas para provocar dolor inimaginable, estos son los 30 castigos más espantosos de la historia. Número 16. Recolección de estopa. Eran instrumentos de humillación y vergüenza pública. Comúnmente utilizados en el pasado, el cepo consistía en encerrar la cabeza y las manos de una persona en un marco de madera, similar a algo que se veía en las películas medievales. Solían estar elevados para que la gente pudiera ver fácilmente a la persona, mientras que el cepo inmovilizaba sus pies y a veces sus manos al nivel del suelo, lo que la convertía en una posición bastante incómoda. Estos dispositivos solían instalarse en plazas públicas y la persona atrapada en ellos tenía que soportar las burlas y los abusos de los transeúntes, que le arrojaban comida podrida, barro y gritaban insultos. Se usaba para delitos como robos, calumnias y alteración del orden público. La idea no era solo castigar al infractor, sino también servir de advertencia a los demás. Básicamente, una exhibición pública de «no hagas esto o acabarás aquí también». Sinceramente, esto suena horrible. Estás atrapado, con las manos atadas, y luego la gente te lanza lo que quiere mientras te dice lo que piensa. ¡Qué época tan horrible! Número 15. El fuego. La hoguera, uno de los castigos medievales más infames, se practicaba desde Babilonia hasta Europa durante la caza de brujas. Contrario a la creencia popular, no surgió de las iglesias, sino de pueblos pequeños que resolvían problemas quemando personas. Se popularizó en Francia en 1431 con ejecuciones como la de Juana de Arco. Aunque terrible, era más rápido que otros castigos, especialmente cuando usaban pólvora para intensificar el fuego. Otro castigo brutal era sostener hierro al rojo vivo y caminar. 3 días después, si las manos sanaban, se consideraba inocente. Si permanecían dañadas, culpable. Así funcionaba la justicia entonces. Número 14. Arrastre de quilla. El arrastre de quilla era un castigo reservado para los peores infractores en el mar, especialmente los piratas. Se usaba para los marineros que desobedecían órdenes o metían la pata de forma grave. La víctima era suspendida de una cuerda, con piedras o pesas atadas a los tobillos, y luego bajada al agua, donde era arrastrada por la quilla del barco, con la parte inferior cubierta de percebes afilados y peligrosos. Los barcos de aquella época eran viejos, así que había capas y capas de percebes que te desgarraban. La combinación de agua y dolor lo convertía en un castigo mortal. ¿Algo relacionado con percebes en el mar? No, ni hablar. Revelaría secretos como el mismísimo Barbanegra si eso significara evitarlo. Número 13. La horca. Imagina ser acusado de un delito en la antigüedad y que, tras la ejecución, tu cuerpo no solo fuera enterrado. No, eso sería demasiado simple. En cambio, tu cuerpo era encerrado en una jaula de metal y colgado de un armazón alto llamado horca. Es como una jaula de pájaros espeluznante, pero para humanos. Y por supuesto, no estaba escondida en un lugar privado. No, la jaula se colocaba a la vista del público, justo en el centro del pueblo, donde todos podían verla. Con el tiempo, el cuerpo se descomponía y quedaba expuesto al aire libre, lloviera o hiciera sol. Entonces, ¿por qué hacer esto? Se trataba de usar el miedo para controlar a la población. La idea era que ver un cuerpo en descomposición colgado en la plaza del pueblo asustaría a la gente para que obedeciera la ley. Era una forma brutal y muy pública de recordarles a todos lo que podía pasar si infringían las normas. La próxima vez que pienses en cometer un delito, imagínate ser la próxima atracción de la plaza del pueblo. Era un método de castigo severo y espantoso, destinado a mantener a la gente a raya. Así que, agradezcan que ya no lo hagamos. Número 12. Metal fundido. Esta es otra forma de pena capital que quizás les suene si han visto Juego de Tronos. Es tan espantoso como suena. En este castigo, el metal se calentaba en un caldero durante mucho tiempo hasta que se volvía líquido. Básicamente, metal fundido, como una sopa de minerales ardientes. Uf, ¿verdad? El metal fundido se vertía sobre la cabeza, o más comúnmente, por la garganta del acusado. Esta no era una forma de extraer información, era una forma brutal y definitiva de acabar con la vida de alguien. Después de esto, no hablaban, eso es seguro. Supuestamente, este método de ejecución se utilizó en la antigüedad con un acaudalado general romano llamado
Marco Linneo Crassus. El metal fundido quemaba la piel y los músculos, cocinándolos literalmente, y después de unos instantes, se endurecía, dejando un resultado horrible. Definitivamente no es nada bueno. Número 11. El cuerpo. Imagina ser castigado por un crimen brutal, solo para que tu castigo se extienda incluso después de tu muerte. Suena extremo, ¿verdad? Bueno, en la época victoriana, para algunos crímenes particularmente atroces, el castigo no se limitaba a la ejecución. El sistema judicial tenía un don para lo dramático y lo macabro. Después de la ejecución de un criminal, su cuerpo podía ser exhibido públicamente, convirtiéndolo en un espectáculo. Piénsalo como una advertencia escalofriante. Compórtate, o podrías ser tú. Pero no termina ahí. A veces, incluso diseccionaban el cuerpo, abriéndolo y a menudo frente a un público. Esto no era para la ciencia. Era un castigo al estilo victoriano. Era su forma de decir que la ley no solo tenía el poder de quitarte la vida, sino también de controlar tu cuerpo después de la muerte. Servía como un duro recordatorio de que el sistema judicial tenía todas las de ganar. Número 10. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es exactamente lo que parece. Imagina una rueda gigante de un barco pirata tirada ahí, lista para una exhibición brutal. Atarían a una persona a ella y entonces comenzaría el castigo. La gente la martillaría y la golpearía una y otra vez, pero como esto era la época medieval y todo era un espectáculo, fingían que la persona estaba muerta después de la paliza. Luego levanta la rueda y gírala para que todos los espectadores entendieran bien el mensaje. Pero espera, hay más, porque, por supuesto, lo hay. Otra versión de la rueda de rotura implicaba girarla mientras se tensaban cuerdas por debajo. Esto creaba un efecto de torsión tortuoso, similar al potro de totura, pero con un giro literal. Otra forma horrible de mostrar el castigo en el mundo medieval. Número 9. El potro de totura. Pasemos a algo que no era intenso ni rápido, sino lento y agonizante. El potro de totura. Este es sorprendentemente conocido y se introdujo en la Torre de Londres alrededor de 1420. Dato curioso. Al parecer, el duque de Exeter se refería a él como su hija. Sí, un poco raro, ¿verdad? Es como esos tipos que le ponen a su coche el nombre de ella, demasiado apegado a tu automóvil, amigo. Tranquilo. El potro de totura era un dispositivo simple pero horrible, como el marco de una cama. Se ataban los tobillos abajo y las manos arriba. De entrada, te encuentras en una posición bastante horrible. Era horizontal y a veces incluso la ajustaban para que terminaras colgando de las cuerdas. Luego, las cuerdas se tensaban lentamente, lo que ejercía una tensión intensa sobre tus músculos y articulaciones, tirándolos en todas direcciones. Se usaba para extraer información, y créeme, suena a una de las peores cosas del mundo. Sinceramente, incluso que te hicieran cosquillas así sería insoportable. No puedo ni imaginarme lo terrible que debió ser. Número 8. Dolor fuerte y duro. Imagina ser acusado de un delito en el pasado y negarte a decir si eres culpable o no. ¿Por qué? Porque sabes que el sistema está amañado y quieres evitar lo peor. Aquí es donde entra en juego uno de los castigos más horribles de la época medieval. Así funcionaba. El acusado se tumbaba y se le colocaba una tabla sobre el pecho. Luego, se apilaban piedras pesadas sobre la tabla, una a una. A medida que el peso aumentaba, se dificultaba la respiración. Suena a película de terror, ¿verdad? ¿Pero por qué soportarlo? Bueno, había una laguna legal. Al no declararse culpable, el acusado podía evitar un juicio formal. Si moría de peso, su familia aún podía heredar sus pertenencias. Era una apuesta desesperada y sombría para escapar del sistema. Este castigo se quitó oficialmente justo antes de la época victoriana, pero su aterrador recuerdo perduraba. Así que, la próxima vez que la vida se ponga difícil, agradece vivir en la era moderna y no enfrentarte a estos castigos de pesadilla. Número 7. El toro de bronce. Es probablemente uno de los castigos más horribles de esta lista. Es tan perturbador que incluso aparece en películas de terror como Saw, lo que demuestra lo aterrador que es. Básicamente, era una gigantesca escultura de bronce con forma de toro, pero en la época medieval era más bien un enorme caldero cerrado, lo suficientemente grande como para que cupiera una persona dentro. Una vez que la víctima era encerrada o forzada a una posición de la que no podía escapar, se encendía un fuego debajo, y probablemente puedas adivinar qué sucedía después. El calor la cocinaba viva.
Para hacerlo aún más grotesco, el toro estaba diseñado para que los gritos de la persona resonaran y sonaran como su rugido. Es una imagen realmente inquietante y sin duda una de las formas de castigo más escalofriantes de la época. Número 6. El marcado. Ahora sí que vamos al grano. Marcar era una forma brutal de castigo reservada para los criminales más graves. Es decir, está bastante claro que si te marcan, ya te va bastante mal. Este castigo consistía en quemar la piel del condenado con un hierro candente, generalmente marcándolo con una letra que simbolizaba su delito, como la T de ladrón o la M de haces no. Marcar se hacía en público o tras los muros de la prisión, y no solo era increíblemente doloroso, sino que también servía como un estigma permanente. Esa marca no iba a desaparecer, y etiquetaba para siempre a alguien como criminal, convirtiéndolo en un paria de la sociedad. Afortunadamente, a mediados del siglo XIX, esta práctica bárbara se había eliminado gradualmente. Pero imagínense si los victorianos vieran la película Jackass. Dirían mucho sobre Bam Margera, a quien le pagaban por ser marcado. Cómo han cambiado los tiempos. Número 5. Asilos mentales. Los manicomios victorianos no se parecían en nada a los centros de rehabilitación que conocemos hoy. Eran más bien lugares donde terminaba cualquiera que no se ajustara a las estrictas normas de la sociedad. Si eras un poco rebelde o incluso demasiado ruidoso para tus vecinos, podías encontrarte encerrado en uno de estos lugares lúgubres y abarrotados. Pero la cuestión es que las condiciones eran bastante terribles. No había mucho tratamiento real. A menudo, las personas eran confinadas con poco cuidado, y los métodos utilizados podían hacer que incluso la persona más tranquila comenzara a cuestionar su propia cordura. No se trataba de ayudar a la gente a mejorar, sino más bien de ocultarla de la sociedad, de la vista y la mente. Imagina ser tratado como un prisionero en un calabozo, en lugar de un paciente en un hospital. Así de mal podía llegar a ser. Así que, si crees que tu situación es difícil hoy, recuerda que las cosas eran mucho más duras en la época victoriana, sobre todo si no encajabas en el molde. Número 4. Azotes públicos. Los azotes públicos eran un castigo tristemente común en la época victoriana. Era una forma dura y humillante de tratar a los criminales, a menudo ejecutada con un látigo común, o si el delito era lo suficientemente grave, con un látigo de 9 colas, un látigo de múltiples colas que causaba un dolor intenso. Este castigo no se limitaba al dolor, pretendía ser un espectáculo público. Se llevaba a cabo en plazas públicas para que la gente pudiera presenciar el castigo y con suerte pensar, no quiero que me pase esto, y así evitar problemas. Normalmente, la persona era atada a un poste, desnudada hasta la cintura y azotada un número específico de veces según la gravedad del delito. Las cicatrices físicas eran un recordatorio, pero aún peor era el estigma de haber sido castigada frente a toda la comunidad. Con el tiempo, a medida que las opiniones sobre el castigo corporal comenzaron a cambiar, la flagelación pública empezó a considerarse una barbarie y fue prácticamente quitada a finales del siglo XIX. Número 3. Vergüenza. La humillación pública era uno de los castigos habituales en la época victoriana. Y sinceramente, incluso antes. Imagina que te pillan por un delito menor, como robar algo o causar molestias públicas. En lugar de simplemente cumplir una condena o recibir una multa, te pondrían un gran cartel indicando lo que hiciste mal. Luego, te pasearían por la ciudad para que todos lo vieran. O, si tenías mala suerte, podrías acabar en el cepo de la plaza del pueblo. Te obligaban a permanecer en una posición incómoda mientras los habitantes del pueblo, desde niños hasta ancianos, se turnaban para burlarse de ti. Y no solo te miraban fijamente, te tiraban piedras, tomates o cosas peores. No se trataba solo de hacerte arrepentir de lo que hacías, se trataba de darles a todos una lección sobre lo que podía pasar si infringían la ley. Este castigo convertía a los delincuentes en lecciones públicas de moralidad y, por supuesto, proporcionaba mucho entretenimiento a la multitud. Sinceramente, te hace sentir mejor con los castigos modernos. ¿Una multa de aparcamiento? No es tan malo comparado con ser paseado por el pueblo o ser azotado con tomates. Número 2. Azotes. Evita la vara y malcría al niño puede sonar como una frase que escuchamos hoy en día, pero en la época victoriana se llevaba a un extremo inquietante. Los azotes no eran solo un castigo leve, eran una verdadera tortura. A menudo se ataba a la gente
y se les azotaba con un número determinado de latigazos que podían dejar cicatrices permanentes. Esto no era solo para los criminales empedernidos. Incluso los miembros más vulnerables de la sociedad podían recibir un buen castigo por salirse de la línea. Los soldados o marineros que desobedecían las órdenes tampoco se libraban. La idea era que una buena paliza solucionaría cualquier problema moral o disciplinario, por grave que fuera. Suena brutal, ¿verdad? Pero así era la justicia victoriana. Asegurarse de que el castigo fuera acorde con el delito, y luego añadir un poco de humillación pública por si acaso, solo para asegurar que te lo pensaras 2 veces antes de volver a portarte mal. Número 1. La manivela. La manivela parece fácil al principio, pero dale tiempo y verás lo difícil que es. Los presos a menudo tenían que realizar trabajos forzados, como picar piedras o girar una máquina de manivela. Esta era una manivela que los convictos debían girar miles de veces al día, a menudo sin más propósito que el de castigar. Es como esos coches antiguos donde había que bajar la ventanilla manualmente. Tardaba una eternidad y uno sudaba todo el tiempo pensando, ¿por qué hago esto? Un ejemplo es Oscar Wilde, quien fue condenado a 2 años de trabajos forzados por indecencia grave. Su tiempo en prisión, especialmente los trabajos forzados, realmente afectó su salud y su capacidad para escribir. La manivela parece ser lo peor. Al menos con la cinta, uno se volvía un poco más fuerte con el tiempo, así que había alguna recompensa. Pero con la manivela, uno simplemente giraba sin razón. Quizás un brazo se fortalecía, pero el resto simplemente se desgastaba. ¡Qué pesadilla! Como hemos visto, la historia está llena de castigos brutales cuyo objetivo era infundir miedo y mantener el control. Estos métodos muestran hasta qué punto llegaban algunas sociedades para hacer cumplir sus leyes. Afortunadamente, con el tiempo, los sistemas de justicia han evolucionado para ser más humanos. Pero estos espantosos castigos siguen siendo una parte oscura de la historia. Nos vemos en el próximo video.